Hay historias que la ciudad susurra, secretos que se esconden tras las esquinas. ¿Sentís ese escalofrío al pasar frente a un lugar que conoces demasiado bien? Descorremos el velo de lo que crees realidad para ponerte cara a cara con leyendas urbanas, mitos rurales y cuentos, de esos que no son cuentos, en donde lo liminal se funde en un beso eterno con la leyenda. Soy Lorena Tarcón Arbiza y te doy la bienvenida a Urbanos de Leyenda, donde las calles tienen memoria y las sombras, voz. Rufina Cambaceres, la chica que murió 2 veces. Buenos Aires, 31 de mayo de 1902. Amanecía nublado en la mansión de Avenida Montes de Oca. Rufina Cambaceres, hija del para ese entonces ya fallecido escritor argentino Eugenio Cambaceres y heredera de una aristocracia venida menos, cumplía 19 años. Su madre, Luisa Bacisi, bailarina italiana mal vista por la alta sociedad, preparaba una fiesta, pero esa tarde el destino se había adelantado y ya estaba tejiendo la mortaja de Rufina. En un momento dado, Rufina subió a su habitación para vestirse para ir con sus amigas a una ópera que tendría lugar en el Teatro Politeama. Los minutos se hicieron demasiado largos, ante lo cual su madre decidió ir a ver qué pasaba. Estaba preocupada. Tal vez incluso estaba alarmada. ¿Qué pasa con Rufina que demora tanto? Cuando subieron a ver el motivo de la tardanza, la respuesta se clavó para siempre en los ojos de los testigos que, más que averiguarla, fueron embestidos por ella. Rufina yacía con los ojos abiertos y la piel fría sobre la cama. Síncope cardíaco fue el dictamen del médico a quien llamaron de inmediato. Solo tenía 19 años, recién cumplidos. La noche en la que el ataúd habló. Su madre se apresuró a enterrar a su hija, lo cual hizo esa misma noche. La jovencita fue enterrada con un hermoso vestido y con las joyas que daban luz a su rostro. Sin embargo, durante la noche, el cuidador escuchó ruidos en la bóveda, y estos provenían nada menos que del interior del ataúd de Rufina. Aterrado ante lo que no debería estar sucediendo, ingresó al panteón de los Cambaceres y vio algo que nunca había visto en su vida. El cajón de Rufina estaba corrido. Dio aviso a la familia, la cual acudió al lugar ni bien fue notificada al respecto. Al acudir a la bóveda para ver lo que había estado pasando, no fue sorpresa lo que sintió la familia de Rufina, sino el más puro y desgarrador horror. El ataúd dentro del cual yacía en su descanso eterno Rufina estaba efectivamente corrido, algo más que demasiado inusual. Pero lo peor aún estaba por develarse frente a los ojos de quienes habían amado a Rufina con el alma. Al abrir el ataúd, lo que encontraron no fue el apacible rostro de una jovencita que se fue de manera precipitada de este mundo, sino todo lo contrario. El semblante de porcelana y perlas de Rufina ahora se tragaba las miradas como si se tratara de una gárgola hambrienta. Su boca se había anquilosado en un rictus eterno cuyo fin era retratar el último grito que profirió, ese grito que se perdió en la noche y se sepultó en su garganta al percibir que nadie vendría a su auxilio. Los arañazos surcaban su piel lozana y sus uñas perfectas, ahora hechas jirones, eran los testigos mudos de sus múltiples intentos por liberarse del cajón que la había engullido años, probablemente décadas, hasta posiblemente más de medio siglo antes de tiempo, incluso antes de que su propio tiempo terminara. Así es como obra ese monstruo que no es una enfermedad ni un críptido, sino una entidad con vida propia, cuyo nombre se convirtió en uno de los más temidos del siglo XX, la catalepsia. La catalepsia, esa muerte aparente que paraliza el cuerpo y se roba las constantes vitales, la había condenado. Despertó en la oscuridad, gritó hasta que ya no tuvo voz y murió, una vez más, de asfixia esta vez, después de haber arañado la tapa del ataúd como un animal enjaulado. Luisa Bacisi, consumida por la devastación de sufrir la muerte de su hija, nada menos que 2 veces, mandó esculpir una estatua en mármol para la tumba que, ahora sí, se convertiría en su morada eterna. En ella, Rufina aparece de pie,
con una mano en la puerta del mausoleo, como intentando escapar de un lugar al que no hubiera entrado tan joven si es que al destino no se le hubiera dado por tejer mortajas aquel día. Pero por más que su cuerpo yaciera inerte en el cementerio de más alta alcurnia de Buenos Aires, el de la Recoleta, Rufina aún estaba muy lejos de despedirse de este mundo. En la década del 20 del siglo pasado comenzó a circular un relato que el tiempo moldearía como una leyenda. Una joven vestida de blanco se paseaba en las noches por las inmediaciones del cementerio de la Recoleta a la espera de que los hombres jóvenes que por allí pasaban se sintieran magnetizados por sus encantos. Muy conocido fue el caso de un joven que, al pasar por allí, entabló una conversación con esta dama de blanco. Una de las primeras cosas que hizo fue preguntarle su nombre, ante lo cual la chica le respondió seductoramente al oído: Rufina Cambaceres. Al cabo de un rato, él le propuso ir a un lugar más tranquilo. Ella aceptó y ambos comenzaron a caminar por el costado del cementerio. A la joven le vino frío, ante lo cual, como hubiera hecho cualquier caballero de la época, él se sacó su saco y se lo puso encima a ella. No habían pasado ni 2 minutos cuando ella comenzó a correr. Desconcertado, él corrió tras ella, y menuda fue su sorpresa cuando la vio entrar por el portón del cementerio. Alterado y sin entender lo que estaba pasando, el joven quiso entrar al camposanto, pero el sereno se lo impidió. No obstante, su relato era tan contundente y su insistencia tan incisiva que el guardia terminó franqueándole el paso. El joven la buscó entre los pasillos, pero era evidente que la había perdido de vista. Anonadado, prosiguió con su búsqueda, solo para toparse sobre una reja con su saco colgado allí. Al ir a recogerlo, miró hacia arriba. Un imponente monumento de una joven lo miraba desde la altura que sobrepasaba los 2 metros. Su rostro le resultó familiar, pero lo que le heló la sangre fue el nombre que reposaba inscrito en la puerta de la bóveda: Rufina Cambaceres. Más adelante, en la década del 40 del siglo pasado, se dice que el actor argentino Arturo García Burr tuvo un encuentro con la dama de blanco. Y la historia no se quedó atrapada en el candado que separa a un siglo de otro, sino que en nuestros días, una noche de otoño, el director de arte Nelson Noel Luthi acudió al cementerio de la Recoleta a tomar algunas fotos. Y lo que vio hizo tambalear su escepticismo. Una figura vestida de blanco se movía en el fondo de uno de los pasillos del cementerio. Al día siguiente, al revisar las fotos en el display de la cámara, las imágenes le confirmaron que no eran alucinaciones lo que había visto la noche anterior. La figura traslúcida, vestida de blanco, con ropa de época, aparecía en el mismo lugar en el que él la había visto a través de la cámara. ¿Sugestión? Imposible. Nelson hasta ese momento no sabía quién era Rufina, ni conocía su historia. Fue recién entonces que empezó a averiguar acerca de ella y supo que es conocida como la Dama de Blanco. No es la única, sino una de ellas. Hoy, aquellos quienes visitan el cementerio de la Recoleta por motivos que van más allá de la admiración arquitectónica, juran verla vestida de blanco, recorriendo los pasillos del cementerio como dueña y señora del lugar, de ese lugar que la acunó en sus brazos cuando recién estaba empezando a ser una jovencita. ¿Catalepsia o shock ante una noticia inesperada? Si hay algo que las leyendas reclaman para alimentarse, esos son los rumores. Y en la de Rufina no falta este aderezo indispensable para que el mito cobre vida y camine entre nosotros. Por aquellos días, quien había comenzado a visitar la casa de Rufina era Hipólito Yrigoyen, un flamante abogado de 50 años que más adelante se convertiría en presidente de la Argentina. Si bien Rufina lo vio al principio como una figura paterna, los rumores de que se había enamorado de él comenzaron a tomar forma después de la muerte de la joven. Y según se dice, el fatídico día de su cumpleaños, la amiga que la había ayudado a vestirse le contó que el nuevo novio de su madre, de la madre de Rufina, era nada menos que Hipólito Yrigoyen. Desde entonces se rumora que lo que le provocó el síncope, que derivó en catalepsia, fue la noticia que nunca hubiera querido recibir, que la verdadera razón por la cual Hipólito visitaba su mansión no era ella, sino la deliciosa promesa de yacer en brazos de su madre.
El tiempo confirmó una parte de ese rumor. Luisa Bachisi e Hipólito formaron una pareja sólida y estable, de la cual nacería el segundo hijo de la bailarina y el único del futuro presidente, Luis Hernán Irigoyen. Y la pareja permaneció junta hasta que la muerte hizo de las suyas y se llevó a Luisa junto a su hija. La otra parte del rumor nunca fue confirmada, pero aún estamos a tiempo de escabullirnos en el corazón de la Recoleta para escuchar, tal vez entre líneas, la conversación que madre e hija sostienen en los laberínticos pasillos que albergan a los que en esta tierra ya no tienen voz. La muerte de Rufina dio lugar a las místicas y míticas campanitas, pequeños dispositivos que se colocaban fuera del ataúd y que permanecían unidos a la mano del difunto por medio de una cuerda, por si se despertaba de noche de su muerte improvisada en algún momento de esos más oscuros. Aunque, quién sabe, tal vez esto también sea parte de la leyenda, de esa misma leyenda que Rufina no eligió ser, pero en la que su pueblo la transformó. ¿Qué es, en definitiva, un pueblo sin sus muertos místicos y míticos? Detrás de cada mito urbano late la necesidad de responder con un enorme sí a la pregunta que todos nos hacemos antes de irnos a dormir. ¿Somos eternos? Hoy, si caminás por Recoleta, al filo de la madrugada, mirá los faroles. Quizás veas una sombra blanca detenerse frente al mausoleo de mármol. No huyas, quédate quieto, oí el viento y decía en voz baja: Rufina, la puerta está abierta. Dicen que entonces la figura sonríe y se desvanece. ¿Será cierto? En Buenos Aires las leyendas nunca mueren, solo dormitan a la espera de que alguien las crea. Y así la leyenda se teje, pero justo antes de irte a dormir, acordate de esto: nada es casual en la trama urbana. Si la oscuridad de esta historia resonó en vos, quédate cerca, porque la próxima verdad oculta te espera justo detrás de tu puerta. Hasta entonces, pensátelo 2 veces antes de entrar.